Muy bien, entonces para hacer traducciones, primero vamos a ubicarnos en el vocabulario. El vocabulario tiene una forma particular de escribirse debido a las declinaciones del latín. Entonces voy a comenzar por ese lado explicándoles cómo se lee el vocabulario del latín y luego haremos nuestro primer ejercicio. Como se observa acá, tenemos aqua, ae, f, agua. Y aquí tenemos qué significa esto. Aqua quiere decir que está en su forma nominativa, ¿sí? Terminación A. AE es la terminación del genitivo, esta de acá. Y F es el género, que en este caso sería femenino. Y al final tenemos la traducción en español. Así se debe leer este vocabulario de latín. Entonces, si se fijan, tenemos sustantivos de la primera declinación, tenemos varios por ahí. Tenemos después sustantivos de la segunda declinación, que ya vamos a ver que las terminaciones son completamente diferentes, pero en este caso no lo vamos a aprender. Voy a continuar, estos son de la tercera declinación, terminan diferente también. Cuarta declinación y quinta declinación. Ahora, más abajo tenemos los verbos. Si se fijan, tenemos el verbo that, que es da, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo ya conjugado y su traducción en español. Entonces, that es un verbo que es de tercera persona, es singular, que sería da. Y luego tenemos dant, que está aquí, que si le quitamos la T a estos dos, podemos obtener la forma del español, ¿verdad? Este sería tercera persona del plural. Entonces, como estamos trabajando únicamente con tercera persona, singular y plural, pues solo así vamos a encontrar los verbos. Pero sí es importante que ustedes puedan ver la diferencia entre ellos. Por ejemplo, culpat, culpa. Culpant, culpan, ¿verdad? Entonces es prácticamente eliminar la T, como lo habíamos visto como un apócope de T en evolución fonética, en el caso de los verbos. Aquí están únicamente los verbos que vamos a utilizar para estas traducciones, ¿verdad? Son pocos. Y tenemos algunas conjunciones, ¿verdad? Et, que sería y, eso ya ustedes lo saben. Nec, nec o, neque, neque sería ni y ni. Como que digamos, ni alto ni bajo. Tam, que sería tan, nec o neque y no, non, que ya sabemos que es no, tantus, tanta o tantum, que es, bueno, en realidad este es un sustantivo, perdón, un adjetivo, ¿verdad? Sí, que nos va a decir cantidad. Tanto, tan, ¿verdad? Grande, por ejemplo. Y vamos a tener algunos adjetivos de primera y segunda declinación que tampoco los vamos a ver, pero el material les queda a ustedes si algunos están interesados en continuar estudiando esta parte que es bastante interesante, ¿verdad? Y que podría servirles a los de lingüística en lingüística románica. Entonces, una vez conociendo cómo funciona el vocabulario, vamos a comenzar a traducir. Y el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser traducir una oración de latín al español. Entonces aquí la tenemos. Filiae aquam nautis dant. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a trabajar aquí en Google Sheets o ustedes pueden trabajar en Excel o en su cuaderno, pero lo que voy a hacer es separar las palabras en una casilla cada una para irlas analizando una a una. Entonces, el primer paso que deberíamos seguir, y se lo voy a anotar acá, sería identificar el verbo. Una vez que identifiquemos el verbo, debemos identificar el número del verbo, ¿verdad? Entonces, ya esto lo hemos dicho varias veces, el verbo en latín generalmente está en la posición final. Esto no es tan real como una regla, porque en el latín, en el lenguaje hablado sobre todo, había mayor variación, ¿verdad? Pero en los libros de enseñanza de latín se tiende a escribir el verbo siempre en posición final.
esto no quiere decir que en algún caso no nos pueda aparecer en otra posición, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos identificado el verbo, yo le voy a escribir que este es un verbo y voy a identificar si está en plural o en singular. ¿Y cómo lo sé? Uno, por el vocabulario. Lo puedo buscar en el vocabulario o puedo eliminar la T y ver en qué número está. En este caso, dant, si le elimino la T, es dan, o sea que sería tercera persona plural. ¿Por qué es importante esto? Porque mi núcleo nominal o mi nominativo debe tener el mismo número del verbo. ¿Sí? Si mi verbo está en plural, cualquiera de estos que sea mi nominativo debe estar en plural. Entonces, si me voy a la tablita de la primera declinación, voy a ver cuál de estos puede funcionar. Aquí tengo la primera declinación en singular y en plural. Entonces, fíjense que mi nominativo en plural termina en AE. Quiere decir que mi única opción es esta. Este tendría que ser mi nominativo y tiene que estar en plural, ¿verdad? Por su terminación. La otra cosa que podemos hacer es marcar la desinencia, ¿verdad? De otro color para que la podamos identificar, ¿verdad? Bien, una vez que identificamos el nominativo y el verbo, lo demás es tratar de identificar sobre todo los casos que no se repiten. Para el caso, la terminación en M, como la vimos aquí, solo se da en acusativo singular. Quiere decir que esta de acá es una palabra que está en acusativo singular, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle acusativo singular, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con nautis. Si se fijan, en toda la primera declinación singular no tenemos is, solo la tenemos en plural. Si es dativo, termina en is, y si es ablativo, termina en is. En este caso tenemos dos opciones de lo que podría ser nautis. Entonces, como yo todavía no sé a qué se refiere, voy a poner ambos casos. Voy a poner que puede ser un dativo o un ablativo en plural, ¿verdad? Y de esta forma yo ya tengo prácticamente analizada la oración. Me voy a ir al vocabulario y voy a identificar estas palabras del latín al español. Entonces, fíjense bien. Tenemos, voy a ponerle siempre la marquita de la desinencia para que ustedes la puedan identificar, ¿verdad? Para que vean qué es lo que estamos identificando en cada una de las palabras. Entonces, en este caso, tenemos aquam, nautis y filiae. Me voy a ir al vocabulario y aquí en aqua sé que es agua. Entonces lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir en otro color. No sé si se ve bien ese color. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Y vamos a seguir buscando las otras palabras. Aquí tenemos filia, que sería hija, ¿verdad? Solo estoy identificando la palabra, no le estoy poniendo marcas de ningún tipo. Solo la estoy identificando. Me voy a nautis. Aquí está nauta, que sería marinero, ¿verdad? Marinero. Y este pues lo vamos a marcar también. Y el verbo, que ya sabemos que al quitarle la T, tenemos el verbo en español. Entonces fíjense cómo ya va tomando forma nuestra oración, ¿verdad? Entonces nuestro tercer paso, como les había dicho, era identificar los casos posibles. Todavía tenemos una duda aquí en este caso, pero hasta que veamos el contexto lo vamos a saber. Luego vamos a traducir al español cada palabra. Y finalmente vamos a empezar a darle el orden
sintáctico del español. El orden sintáctico del español básico sería sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? Entonces, si nuestro sujeto es nuestro núcleo nominal, sería nuestro nominativo, o sea, filiae, que sería hija. Pero como está en plural, tenemos que ponerlo en plural. Ahora, recordemos que en latín no había artículo, al menos no en el inicio. Entonces nosotros, que en español sí tenemos artículo, debemos escribirlo. Las hijas. Luego tenemos el verbo dan, y que dan el acusativo, ¿verdad? Sería agua. Y aquí viene la pregunta. ¿Será este un dativo o un ablativo? Si fuera un dativo, podríamos responder a los marineros o para los marineros. Pero si fuera un ablativo, sería por los marineros, con los marineros o de los marineros. Entonces, si se fijan, lo ideal aquí es que este nautis esté funcionando como un dativo. Estamos dando agua a los marineros. ¿Por qué marineros? Porque el dativo estaba en plural. Entonces, así nos quedaría esta oración. Vamos a subrayarla para que veamos el resultado final. Las hijas dan agua a los marineros. Entonces vean más o menos estos fueron los pasos que seguimos para analizar esta oración. Vamos a hacer lo mismo con otras oraciones.